Gracias, señora consejera. Continuamos con el cuarto punto del orden del día, que es la comparecencia a petición propia de la consejera de Hacienda y Administración Pública a los efectos de informar sobre la posición de la Junta de Extremadura para la reforma del sistema de financiación autonómica. Tiene la palabra la consejera de Hacienda y Administración Pública, doña Elena Manzano Silva, por un tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Todos los españoles son iguales ante la ley, sin que en ningún caso pueda prevalecer discriminación alguna por cualquier condición, circunstancia personal o social. El Estado tiene la obligación de velar por un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas en ningún caso pueden implicar privilegios económicos o sociales y ha de garantizarse un nivel base equivalente de financiación de los servicios públicos fundamentales con independencia de la comunidad autónoma de residencia. Extremadura, nuestra comunidad autónoma, tiene derecho a recibir los recursos necesarios para que podamos prestar los servicios y ejercer nuestras competencias en condiciones de sustancial igualdad con el resto de regiones. Con estas disposiciones debería bastar. Debería ser suficiente invocar estos artículos de la Constitución española, de la Ley Orgánica Reguladora de la Financiación de las Comunidades Autónomas, Ley Orgánica 8/1980 y el Estatuto de Autonomía para que nuestra región cuente con una financiación justa, con una financiación que garantice la suficiencia en la prestación de los servicios fundamentales, que garantice la suficiencia en la prestación de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. Estas normas, la Constitución española, el Estatuto de Autonomía y la LOFCA, son las normas que componen el bloque de constitucionalidad, en palabra del Tribunal Constitucional. Y cualquier reforma del modelo, cualquier modificación del sistema de financiación autonómica tiene que pasar por el respeto absoluto a las disposiciones constitucionales, estatutarias y de la LOFCA que la regulan. La ley vigente, la ley actual del sistema de financiación autonómica, es la Ley 22/2009. Tiene casi 15 años. Es urgente que sea modificada, es urgente que se reforme, es urgente que atienda a las necesidades que se presentan no solo en Extremadura, que por supuesto también, sino en el resto de comunidades autónomas. ¿Quién debe impulsar la reforma del modelo? ¿Quién es el competente en atención a la distribución competencial constitucional para impulsar la modificación de esta ley estatal? El Estado. Es el Estado el que tiene que modificar el sistema de financiación autonómica, el que tiene la obligación de proponer su modelo de financiación autonómica. Es el Estado el que tiene que regular un modelo de financiación autonómica para todas las comunidades autónomas de régimen común y en el que, por primera vez, se incorporen también las comunidades autónomas de régimen foral. Es el Estado el que tiene el título competencial Hacienda General y es el Estado el que tiene que velar por el cumplimiento efectivo de estos principios esenciales en materia de financiación autonómica. ¿Cuál va a ser la posición de nuestra comunidad autónoma en ese debate del sistema de financiación autonómica? Pues va a ser el máximo respeto a esas disposiciones, máximo respeto a ese orden constitucional, máximo respeto a esas normas que integran el bloque de constitucionalidad, máximo respeto a lo dispuesto en el artículo 156 de la Constitución española, cuando proclama que la autonomía financiera de las comunidades autónomas tiene que ejercerse con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal. Es el Estado el que tiene que coordinar, el que tiene que liderar esa reforma del sistema de financiación autonómica y de solidaridad entre todos los españoles. Autonomía, coordinación y solidaridad.
esos tres pilares esenciales van a marcar la defensa de nuestra comunidad autónoma ante ese futuro modelo de financiación autonómica. Autonomía financiera, ¿para qué? Para prestar competencia. El propio Tribunal Constitucional ha identificado esa autonomía financiera con la capacidad de disponer de recursos suficientes, de dinero suficiente para prestar las competencias asumidas. Si no tenemos esa autonomía financiera, si no tenemos esos recursos suficientes, no podemos asumir esa distribución competencial. Autonomía financiera en la vertiente del ingreso que se va a nutrir ¿de qué? Se va a nutrir de nuestros propios recursos, de nuestros propios impuestos, nuestras tasas y contribuciones especiales, y autonomía financiera en el ejercicio de competencias normativas y de recaudación cedida en el marco de los impuestos de titularidad estatal, son del Estado, que se encuentran cedidos a las comunidades autónomas. Las principales figuras impositivas que todos conocemos y estamos ahora en plena campaña de renta son impuestos cedidos, en los cuales tenemos una limitada competencia normativa y se cede una parte, en el caso de ese impuesto el 50%, a los distintos territorios. ¿Cuál debe ser nuestra posición en la cesta de impuestos cedidos? Mantener la que está. Mantener el porcentaje de recaudación en los términos en los que está a día de hoy. ¿Por qué? Porque la Hacienda estatal necesita recursos suficientes que luego, con posterioridad, sean redistribuidos al resto de regiones. Si se incrementa la cesión en un territorio como el nuestro, la Hacienda estatal pierde esos recursos porque también se incrementa en otros territorios que tienen un elevado poder de recaudación y luego tiene menos ingresos para redistribuir. Y lo que nosotros podemos obtener de más con esa cesión no va a cubrir el coste de prestación de esos servicios. Primera defensa, mantenimiento de ese porcentaje de cesión en la mayoría de figuras impositivas. Pero aquí abrir un debate que no se ha abierto con anterioridad. ¿Cómo cedemos esa recaudación? La cedemos en atención a los puntos de conexión establecidos, a la conexión del lugar en el que se produce el rendimiento y se lo atribuimos a las comunidades autónomas. Y ya lo ha dicho nuestra presidenta, la presidenta Guardiola, aquí vamos con todo. ¿Por qué los puntos de conexión en determinadas figuras impositivas como el impuesto sobre la electricidad o el IVA vinculado a esa electricidad es solo el lugar en el que se produce el consumo? Les daré un dato. El impuesto sobre la electricidad en recaudación total del Estado son en torno a 1.100 millones. ¿Cuánto percibe Extremadura de la cesión por este concepto, de la cesión por este impuesto? En el ejercicio 2021, que es el último que tenemos, 23 millones. ¿Por qué? Porque la cesión de un 100% aquí va a otros territorios, que es donde se consume esa electricidad. Si producimos un 10%, ¿por qué no nos quedamos con una recaudación equivalente? Aquí, defensa a ultranza de modificación de los puntos de conexión. Garanticemos la suficiencia financiera, ¿cómo? Valorando de manera adecuada el coste de prestación de los servicios. Autonomía financiera vinculada a la valoración del coste de prestación de los servicios. La población no puede seguir midiendo un 97% en la detección de necesidades. Es necesario que las variables como la superficie, el envejecimiento de esa población, como en el caso de Extremadura, cobren un mayor peso en la valoración de ese fondo común. El principal fondo mide como variable de necesidad fundamental la población. En territorios como el nuestro, esto implica que percibamos menos ingresos de los que deberíamos. Autonomía financiera vinculada a esa suficiencia. Coordinación, negociación multilateral. El Estado debe proponer su modelo. ¿Y ante quién? Ante los presidentes de las comunidades autónomas. Tiene que convocar ya una conferencia de presidentes, como se ha hecho en modelos anteriores, y luego debatir el modelo en sede del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No queremos ser mal pensados y ver que este modelo ya esté cerrado con una comunidad autónoma en concreto, ¿no? Que ya sabe cómo va a ser ese futuro modelo de financiación autonómica, que ya lo sabe de sobra, ya sabe cuánto se le va a atribuir, cuánto le va a corresponder. Mire, no, lealtad,
cumplimiento constitucional, órgano multilateral, conferencia de presidentes y Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque esto es de todos. Esto no es solo de los catalanes, esto es de todos. Y por último, solidaridad. Solidaridad, no caridad. Esto es justicia, esto es igualdad. Solidaridad es una pieza fundamental en el modelo de financiación autonómica y debe identificarse con eso, con hacer justicia con Extremadura. ¿Hacer justicia con qué? Con el Fondo de Compensación Interterritorial. Hacer justicia con el único fondo que viene regulado, que viene establecido en la Constitución española. Todo lo demás no, ¿eh? El resto de fondos existentes a día de hoy no tienen protección constitucional. El Fondo de Compensación Interterritorial sí viene regulado en el artículo 158 de la Constitución y es el que menor dotación tiene. Fondo de compensación destinado ¿a qué? A corregir los desequilibrios territoriales. Hemos cuantificado cuánto habríamos recibido de este Fondo de Compensación Interterritorial si lo hubiéramos recibido igual que en el año 2008 durante todos estos años y nos sale una deuda real, cuantificada, con un aval científico de 910 millones de euros. Esto es solidaridad. La inversión territorializada es solidaridad. Un 18% casi de la inversión para Cataluña frente a un 3% en Extremadura. ¿Eso es una distribución objetiva de la inversión territorial? ¿Eso es una inversión realmente que atienda a lo que dice la Constitución de igualdad y de justicia y de crecimiento equilibrado? 8.216 millones hemos estimado que han dejado de invertirse en nuestra región. Inversiones complementarias del Estatuto de Autonomía para reforzar esta solidaridad. Es que esto viene en el Estatuto de Autonomía y esto no se ha cumplido. Hay que invertir en Extremadura un 1% del PIB regional durante 7 años. Esto no ha sido así. Esas inversiones complementarias no se han desarrollado, no se han llevado a cabo. Esto es solidaridad y tenemos que exigirlo. 1.400 millones. Justicia con más de 10.000 millones para la realización efectiva de este principio de solidaridad en nuestra región. Justicia, igualdad, autonomía, coordinación y solidaridad. Esto es lo que vamos a defender. Pero tenemos que saber defenderlo y saber ante quién defenderlo y ante qué propuesta defenderla. El Estado no mueve ficha. El Estado no ha hecho nada. Hemos estudiado el modelo vigente del año 2009, tanto en una comisión en el año 2016 aquí, como con posterioridad en el año 2017 y en el año 2021. Y después es que no sabemos ni lo que han respondido a nuestras alegaciones, que la hicimos en el año 2021. ¿Dónde está la propuesta del Estado? Es que yo quiero un Estado fuerte, un Estado que lidere el proceso de financiación autonómica, un Estado que formule una propuesta. ¿Por qué? Porque le corresponde a él, pero del mismo modo que tiene la obligación de presentar los presupuestos generales del Estado. Por eso, intranquilidad total, porque si ya han declinado un deber, ¿quién nos dice a nosotros que no vayan a declinar también presentar el modelo de financiación autonómica? Nosotros el trabajo lo tenemos hecho. Lo hemos hecho durante muchos años, sabemos exactamente cómo tiene que ser el modelo de financiación autonómica en Extremadura y lo vamos a defender. Y esperamos defenderlo unidos. Esperamos defenderlo unidos, con el apoyo de todos, con ese manifiesto que firmamos ante un anuncio importante de que se iba a presentar un modelo de financiación autonómica, un manifiesto suscrito por todos los grupos presentes en esta Cámara. Un manifiesto que contenía lo esencial, que es lo que acabo de decir, las bases del modelo. Esperamos tener esa misma posición unida porque nos va a dar fuerza, porque es esencial. ¿Para qué? Para garantizar lo importante, para garantizar la prestación competencial en nuestra comunidad autónoma, para que dispongamos de los recursos suficientes para atender las demandas de los ciudadanos extremeños, deseando que se inicie el debate del modelo de financiación autonómica y utilizaremos todos los instrumentos para ello. Utilizaremos todos los instrumentos en esta Asamblea para ello, por supuesto que sí a cualquier negociación, siempre con luz, siempre con datos,
porque así es como hay que trabajar en este ámbito, pero mucho me temo que así no trabaja el Estado. Así es como tenemos que trabajar, sabiendo exactamente cuál es la propuesta, porque lo que hay que tener muy claro es que ninguna comunidad autónoma debe perder. Y nos posicionaremos enfrente cuando una comunidad autónoma gane mucho, porque eso no es justicia y eso no es igualdad. Muchas gracias. Gracias, señora Manzano. Es el turno ahora para los grupos parlamentarios y tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor González Frutos por un tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Buenas de nuevo. Hoy me toca bajar mucho. A ver, en política, y es una reflexión global que hago, el error parece que está mal visto. El reconocimiento de errores se lleva mal. Parece que somos infalibles, no tenemos errores, no tenemos máculas. El reconocimiento del error es una muestra de debilidad. A mí me parece un error no reconocer errores cuando se tienen. Me parece un error no reconocer errores cuando se tienen. Yo tengo muchos errores y además la sublingüe muchísimo. Me parezco a su exlíder, M. Rajoy. Pero, bien, creo, de verdad, señora Manzano, que hubiese sido un gesto por su parte reconocer el error de su estrategia en materia de financiación autonómica con el resto de los grupos parlamentarios. Creo que hubiese sido un gesto, porque creo que usted viene aquí a rastras, aceptan ustedes una comisión de estudio no permanente de financiación autonómica porque ustedes son conscientes de que la estrategia que ustedes habían mantenido de una declaración institucional en febrero y luego ya veremos, era una estrategia que no daba más de sí. Los dos grupos de la oposición tuvimos la oportunidad de preguntarle a su directora general por el último punto de la declaración institucional, que dice en la declaración institucional es el inicio de los trabajos que van a continuar en el seno de la Asamblea de Extremadura con la finalidad de avanzar en una propuesta común en materia de financiación que sea favorable a los intereses de nuestra región. Eso decía. Le preguntamos a su directora general y nos decía, bueno, esto hasta que el Gobierno no haga una propuesta, ya a dormir en las laureles. Y la pregunta que yo le hice a su directora general y le vuelvo a hacer a usted es, ¿cuál era el objetivo de la declaración institucional? Porque además, fruto de ese debate que parecía que corría muchísima prisa, que además nos tuvimos que dejar los grupos de la oposición, debates encima de la mesa que se plantearon como la cuestión de la armonización fiscal o la cuestión que luego ustedes han sacado de la cuestión de la compensación por la producción energética de Extremadura, nos dijeron, no, eso no toca. Nos vinieron lentejas y ahí se acabó. Y la pregunta que le vuelvo a hacer, usted lo que quería era una foto. ¿Y a quién se la quería enseñar esa foto? ¿A quién quería enseñar la foto? Yo tengo dos dudas. Si las fotos, ustedes, se la querían enseñar a Feijóo, mira qué obedientes somos, que utilizamos el Gobierno de Extremadura en una estrategia, o se la querían enseñar a Sánchez. Esas son las dos dudas que tengo. ¿A quién le querían enseñar la foto? Pero que no tenía trasfondo esa declaración institucional o tenía otros objetivos, a mí me cabe la legítima duda, ¿vale? No voy a decir más, me cabe la legítima. Es decir, y fruto de esa cuestión, usted incluso la ha planteado a continuación, nosotros perdemos la ingenuidad, si nos permite la expresión, en el sentido de que hacemos muescas, ¿no?, como se podría decir, en el sentido de que, bueno, pues seguimos debatiendo, nosotros estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, es decir, eso no lo negamos, pero que habrá que llegar a un acuerdo con luz y taquígrafo. Y habrá que llegar a un acuerdo con luz y taquígrafo en el seno de una comisión en este Parlamento en la que hay que decirle al Gobierno que cuando quiere un acuerdo, el que tiene que ser generoso es el que gobierna generando un consenso con los demás. Es decir, no puede ser que el consenso sea la cesión
de los grupos minoritarios. Yo llevo mucho tiempo negociando y cuando tengo una condición de mayoría, el que tiene condición de mayoría tiene que ser, a la hora de generar un consenso, generoso, porque a él le resulta importante el consenso y lo mismo a los grupos minoritarios no. Pero ustedes parece que el planteamiento es que nosotros tenemos que renunciar a todo y no nos parece responsable. A ver, el debate territorial, y usted ha hecho un poco referencia a esto, es muy complejo. Es muy complejo. Y no se puede resumir en odio a Cataluña sobre todas las cosas. Gracias a que la estrategia del Estado es distinta a la que ustedes promovieron, la realidad en Cataluña es distinta. Y lo hemos visto en estas elecciones autonómicas en Cataluña. Si el debate territorial que vamos a tener y el debate de financiación es odio a Cataluña sobre todas las cosas, es un debate muy pobre y muy torpe. Pobre y torpe. Porque la realidad territorial es muy compleja. Lo sabe usted. El debate territorial, hay un debate entre la España poblada y la España despoblada. Entre el eje este y el eje oeste. Y usted tendrá que buscar, la comunidad autónoma, espero que estemos todos de acuerdo, tendrá que buscar aliados. Y la realidad es que si sus aliados van a ser Madrid, Valencia o Baleares, apañaos vamos. Apañaos vamos. Se lo he dicho más de una vez y se lo voy a repetir. La coherencia en materia de justicia fiscal, se tiene que aplicar al mismo tiempo a los territorios y a las personas. Se lo he dicho más de una vez y le molesta, pues se lo repito. Es decir, uno no puede defender un modelo fiscal en el que se compense al que está en peor situación, que es el modelo de financiación, y luego aplicar una política fiscal en la que los que más tienen se benefician, que es su política fiscal propia, con los tributos cedidos. ¿Por qué es incoherente? Porque es incoherente. Y además, usted tiene que ser consciente de, y no lo va a decir nunca, porque sus propuestas fiscales, las propuestas del Partido Popular y las propuestas de Vox, se basan en la disminución de la recaudación fiscal, que hay una excesiva presión fiscal. ¿Me quieren decir usted, no me cuente lo de los panes y los peces, ¿me quieren decir ustedes cómo se reparte más con menos ingresos? Porque ustedes es reducción del IRPF, supresión de todos los impuestos a la riqueza, que eso daría para un debate, supresión de todos los impuestos a los cedidos y los no cedidos, supresión de figuras fiscales que ustedes ahora reclaman, con todo lo que tiene que ver con la imposición a la producción eléctrica. Claro, si todas las propuestas son reducción de ingresos, ¿cómo se reparte? Lo digo porque es incoherente. Bien. Luego ha planteado una serie de debates en las que estamos de acuerdo. Es decir, ¿estamos de acuerdo en la multilateralidad de la negociación de la financiación autonómica? Sí. ¿Estamos de acuerdo en el no incremento de la cesión de recursos? Sí. Bien, sí, estamos de acuerdo. ¿Y el uso responsable de los tributos cedidos por parte de la comunidad autónoma? También estamos de acuerdo. ¿El uso responsable de los tributos en materia de riqueza? También. ¿En poner freno a la dumping fiscal entre comunidades que no nos trae a cuenta? Ahí no estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahí no estamos de acuerdo. En poner en marcha variables como el envejecimiento, la dispersión, el territorio, claro que estamos de acuerdo. En la compensación a un territorio por ser productores de energía, lo hemos dicho más de una vez y lo ha dicho la presidenta de nuestro grupo parlamentario más de una vez. En la compensación por ser sumideros de CO2 y la contribución global, pues también habrá que meterlo, porque somos un sumidero de CO2 para la contribución a los objetivos de CO2 del Estado. En el incremento del Fondo de Compensación Interterritorial, pues claro que estamos de acuerdo, no tiene ningún sentido. Pero le vuelvo a repetir, una región como la nuestra, un territorio como el nuestro, necesita una política fiscal responsable y también necesita reconocer que el dumping fiscal entre comunidades en impuestos para la riqueza, en tributos cedidos, nos está haciendo daño. Que hacer el seguidismo de esas políticas fiscales que ustedes están haciendo, que la han llevado antes Moreno Bonilla y Ayuso, está haciendo daño a nuestros recursos propios y no está trayendo más ricos. Y lo que está generando es más déficit en nuestro presupuesto. Entonces, finalizo porque ando ya mal de tiempo.
Le vuelvo a repetir. Mano tendida para llegar a un acuerdo. Mano tendida para llegar a un acuerdo, pero sin trampas. Sin trampas. Con nosotros tiene una ventaja. Con nosotros tiene una ventaja. Nadie nos va a decir lo que tenemos que decir aquí. Nadie nos va a decir lo que tenemos que decir aquí. Tenemos, utilizando una frase del fundador de su partido, no tenemos ni tutela ni tu tía. Ni tutela ni tu tía. Entonces, estamos dispuestos a hablar, estamos dispuestos a transaccionar, estamos dispuestos a debatir, estamos dispuestos a tener una postura común, pero no estamos dispuestos a que nos tomen el pelo. Nada más y gracias. Gracias, señor González Frutos. Por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura tiene la palabra el señor Bravo Arrobas por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señorías, buenos días. En primer lugar, pues para iniciar mi intervención, quisiera felicitar a aquellas personas que se sientan taurinas, porque hoy es el Día Mundial de la Tauromaquia. Entonces, evidentemente, teniendo en Extremadura muchas ganaderías y muchos toreros, pues quisiera felicitar desde este atril eso, el Día Mundial de la Tauromaquia, felicitarle a ello. Bueno, escuchada su disertación, señora consejera, doña Elena, pues primero le tengo que decir que muchísimas gracias por su presentación y por estar aquí. En segundo lugar, anunciar que este grupo tiene su particular vista y visión de lo que es la financiación autonómica. Y en tercer lugar, también, no se canse mucho porque el pescado está todo vendido. Y usted lo ha dicho, no hay solidaridad, ni igualdad, ni justicia. Y eso es palpable y perfectamente visible. La primera conclusión es que el debate, ya como hemos dicho, de la financiación autonómica es un poco artificial. Nadie está de acuerdo. Sencillamente, uno tira para lo suyo. Por tanto, se crea, en esa tirar de un sitio y tirar de otro, pues se crea esa desigualdad, división, despilfarro, y luego en estos momentos, como anteriores, tenemos el chantaje separatista. Yo me voy, yo me independizo, pues 15.000 millones para ti, 15.000 millones para allá, que evidentemente todo eso revierte en contra de todos los extremeños, evidentemente. Es un debate entre los que se lo llevan calentito y entre aquellas personas o aquellas comunidades que quieren llevarse incluso hasta las migajas o algo, compensaciones o tener algo de autonomía presupuestaria. Por lo tanto, entendemos que la reforma va encaminada a ver quién mantiene su cuota de poder, es decir, a ver quién gana y quién es el que menos pierde. La deuda histórica, pues otro punto que es, evidentemente, a lo visto es una patraña, porque con Extremadura se tiene una gran deuda histórica y que si de haberse recibido esa deuda histórica se tiene con Extremadura, pues otro gallo cantaría, evidentemente, y Extremadura estaría a años luz de lo que está ahora. Coincido con usted en que en la reforma total de esta normativa del año 2009, porque ya han pasado, como dice usted, 15 años. Es más, nosotros la derogaríamos totalmente y siempre lo veríamos desde otro punto de vista. Siempre hemos dicho que los varones autonómicos tratalizan sus diferencias en ponerse de acuerdo y luego al fin acaban llegando a acuerdos con más dinero para una comunidad y más competencias para otra. Este debate estéril solo responde a los intereses partidistas y personales, no a la voluntad de todas las regiones y comarcas y municipios de España para que accedan a una financiación justa y que responda, evidentemente, a sus verdaderas necesidades con una perspectiva de unidad y de avanzar juntos como una única nación, en ese sentido. Es un debate sin sentido, ya que como solo se modifican los criterios de reparto y cada comunidad autónoma tiene un beneficio y tiene su propio criterio que completamente es distinto al de las otras. Entonces, en ese sentido, es donde se ven las desigualdades y quién puede más y quién puede menos. Luego tenemos, evidentemente, el quién puede más, pues tenemos, como hemos dicho, los independentistas, que directamente quieren todo. Compensaciones, autonomía presupuestaria, reclaman la condonación de su deuda histórica y además tienen que tener un régimen fiscal propio. Por tanto, siempre los grandes beneficiados de esta falsa discusión sobre método de cálculo y asignación de la financiación han sido los mismos, los partidos separatistas y las comunidades que ellos gobiernan. Nosotros, como he dicho, podremos tener siempre el máximo respeto al sistema de financiación, pero es que no radica en nosotros, sino que evidentemente el problema es que los demás tendrán también que respetarlo y tienen que tener la misma solidaridad que tenemos nosotros, cosa que como se ve, no lo llevan a cabo. Está visto que aquí
el sistema de financiación que está diseñado para favorecer a las élites autonómicas y aquí el que no llora no mama. El problema radica aquí en que siempre llora el mismo y siempre mama el mismo. Y los demás, por mucho que lloremos, no se oye donde se nos tiene que oír. Esta situación, evidentemente, además la va a notar usted, cuando vaya al Consejo lo va a notar. Y es que por 7 votos ya se sabe, ¿no? Entonces, como ya se sabe, pues este señor que tenemos de presidente pues va a vender España. Y va a vender España en contra de, pues evidentemente, de los españoles, entre ellos los extremeños. Entonces, pues nada, en el día del Consejo de que vaya usted, pues notará que unos van a tirar más y siempre van a llorar más y entonces se van a llevar más. La gran perjudicada, como digo, es que es Extremadura. Nosotros no tenemos nada, por no tenemos ni tren ahora ya. No tren digno, sino ni tren. Ya estamos un mes y pico sin tren. Es cierto que desde Vox llevamos ya tiempo diciendo que el sistema de financiación autonómico no funciona y visto no va a funcionar. En Vox tenemos claro que solo teniendo una visión nacional de los servicios públicos y los impuestos podrá garantizarse una igualdad de inversión y de financiación a todas las comunidades en ese sentido. Por eso nosotros tenemos nuestro punto particular en ver esta financiación. Vox es el único partido que tiene por iguales a los extremeños, con los gallegos, con los vascos, con los catalanes, con los castellanoleneses, con los castellanos de la Mancha, con todos. Por lo tanto, se deben tener la misma inversión y los mismos servicios en toda España. Evidentemente, ese Consejo Financiero y tal, pues vuelvo a reiterar, unos lloran, hacen pucheros y se le va todo a ellos. Y eso sí es cierto y le tengo que criticar, porque eso lo han hecho los de este lado como lo han hecho de este lado. Es decir, a su interés se les ha dado siempre a los que más lloran, evidentemente en perjuicio de todo ello. Por ello, ya siempre lo venimos repitiendo, Vox es la única formación que dice lo mismo en toda España y como tal, pues evidentemente nosotros vamos a seguir luchando en ese sentido contra esta desigualdad. Lo que hay que debatir es cómo superar el sistema autonómico y comenzar a pensar en la financiación de nuestras regiones, comarcas y municipios con una visión nacional. Nos guste o no, pero es que es lo más equitativo, en ese sentido. Como hemos dicho, ello conlleva que no se abandone ningún rincón de España y mucho menos a Extremadura y a su mundo rural. Por ello, en ese sentido, debe pelear en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera porque, ciertamente, hay privilegios, hay condonaciones de deuda, hay pactos fiscales y todos ellos en contra de nuestra querida Extremadura y de nuestros intereses. Ahí nos va a tener, ahí nos va a tener de la mano para luchar precisamente contra esas sanguijuelas separatistas que se llevan lo que es nuestro, porque se llevan lo que es nuestro. O sea, es así. O sea, teníamos para la carretera, pues no, ahora se va a Barcelona para la ampliación del aeropuerto. Encima se dan el gusto de decir, no, esto ahora mismo no lo queremos. O sea, con esa chulería. Pues evidentemente con nosotros ha topado. En ese sentido, ya lo sabe, nos tiene aquí a su lado para ello y todo eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. Seguidamente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Álvarez Cortés por un tiempo de 10 minutos. Gracias, señora vicepresidenta. Buenos días a todos y a todas. Si hay algún debate que ha venido a esta Cámara en reiteradas ocasiones, ese es precisamente el del sistema de financiación y la necesidad de su reforma. Efectivamente, un sistema que data del año 2009 y que tenía un horizonte temporal de 5 años para su reforma, 2014. ¿Quién gobernaba en el 2014 en Extremadura? ¿Quién gobernaba en España en el 2014, señora Manzano? Gobernaba el Partido Popular y no hizo absolutamente nada por reformar ese sistema. Fue aquí, en Extremadura, en 2016, desde donde se alzó la voz para iniciar esa reforma del sistema de financiación autonómica, en un comité de expertos del que usted formaba parte. Fíjese si éramos plurales en el Gobierno de Extremadura, que usted formaba parte de ese comité de expertos, que efectivamente emitió un dictamen, que posteriormente hubo otro comité de expertos, pero que no se llegó a ninguna conclusión. Y usted estará conmigo en que no se llega a ninguna conclusión debido a la dificultad que supone reformar ese sistema de financiación autonómica. Ni PP ni PSOE. Ni PP ni PSOE. Radica en esa dificultad. En esta Cámara, 6 comparecencias, debates monográficos, 4 iniciativas, 8 preguntas al Gobierno, entre otras acciones. Hasta el pasado mes de febrero, que ustedes, por la vía de urgencia, y hay que subrayar el carácter de urgente
de algo que tenía que haber sido reformado en 2014, 10 años después, ustedes deciden que es urgente firmar una declaración institucional, no un manifiesto. Manifiesto es otra cosa. Firmar una declaración institucional por parte de todos los grupos políticos, probablemente solamente con el objeto de hacerse una foto. Señor Frutos, la foto era para la señora Ayuso, que usted tenía dudas, yo se la aclaro. Era para Madrid, era para la señora Ayuso, que es la que manda en el Partido Popular de España. Entonces, la foto era para ella. O probablemente estaban ustedes un poco arrepentidos de que se hubiesen tramitado los presupuestos más altos de la historia de Extremadura, con más de 8.000 millones, y no hubiesen dialogado, ni conversado, ni acordado nada, ni con Unidas por Extremadura, ni con el Partido Socialista. Es más, declinaron aprobar más de 1.000 enmiendas, hecho inédito por primera vez en esta tierra. Probablemente ese arrepentimiento es el que le llevó a esa urgencia, pero no, todo era cosmética política, todo era artilugios, artificios, fuegos artificiales. Porque en comisión la directora general, aquí en sede parlamentaria, la directora general de Financiación Autonómica dijo que no iban a hacer absolutamente nada para avanzar en la financiación autonómica, que iban a esperar a lo que dictaminara el Gobierno de España. Y ahí se ponen las cartas boca arriba. Hay un partido con vocación de gobierno, un partido que quiere defender a los extremeños y a las extremeñas, que confía en ustedes y le firma una declaración institucional que era papel vacío para hacerse ustedes una foto. No obstante, nosotros no hemos cambiado nuestro posicionamiento, no hemos dado marcha atrás y seguimos pensando, primero, que es necesaria esa financiación del sistema autonómico. Segundo, seguimos pensando que es necesario cambiar los parámetros, los principios sobre los que se basa esa financiación autonómica. Y tercero, seguimos pensando que necesitamos una voz común, una voz única desde Extremadura y que además surja en este Parlamento extremeño, que es donde está representada la voluntad del pueblo. Por eso la hemos traído a comparecer de la oreja. Usted no ha solicitado la comparecencia una vez que nosotros la hemos pedido, señora Manzano. Se puede reír lo que le dé la gana, pero esto es un hecho constatado. Y por eso le hemos pedido también la constitución de una comisión de estudios, porque hemos visto que no querían hacer nada para avanzar en financiación autonómica, que solo querían una foto, que solo querían publicidad, que solo querían populismo político. Miren, nos necesitan. La financiación autonómica en Extremadura es diferente a la del resto de España por diversos factores. En primer lugar, como usted ha indicado, el sistema de financiación autonómica lo que nos dice es cómo financiar el estado del bienestar, la educación, la sanidad, la dependencia, pero también nos dice cómo hacer políticas de empleo, cómo se garantiza el acceso a la vivienda o cómo se lucha contra la exclusión social. Y también tenemos que definir en ese sistema de financiación autonómica hacia dónde, cuáles son los retos de futuro en este aspecto. Por tanto, habrá que acordar qué modelo de estado del bienestar queremos para Extremadura. Y eso solo se consigue desde el acuerdo y desde el diálogo. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, tendremos que definir qué educación de 0 a 3 años queremos en Extremadura, entre todos. Si queremos una voz única, habrá que debatir. Tendremos que decir si queremos una educación de 0 a 3 años gratuita, si la queremos pagando, si la queremos pública, si la queremos concertada, si la queremos en el mundo rural, si la queremos en el mundo urbano. Y una vez que sepamos todo eso, habrá que definir el coste real. Y, por supuesto, introducirle esas variables de despoblación, de dispersión, de envejecimiento, claro que sí. Pero para eso, repito, tenemos que conocer cuál es el modelo que queremos de estos servicios. Y que yo sepa, el modelo suyo yo no lo conozco. En segundo lugar, Extremadura tiene un déficit de infraestructura y también tiene un déficit en el desarrollo industrial. El Gobierno socialista ha hecho un esfuerzo precisamente para cambiar el destino de esta tierra y liderar la economía verde y circular, liderar la transición ecológica. Por cierto, bienvenidos a la defensa de las energías renovables. En 1996 ustedes llevaron al Tribunal Constitucional la ecotasa extremeña, aquella que gravaba la producción, transporte y almacenamiento de energía eléctrica. Después pusieron un impuesto al sol y ahora la señora Guardiola, sin hablar con nadie de esta Cámara, se erige en la adalid de las energías verdes y renovables.
Dice la Santa Escritura, arrepentidos los quiere el Señor. Nosotros también los queremos arrepentidos, claro que sí. Nos encanta que hayan cambiado de opinión, nos encanta que abracen el modelo socialista de desarrollo para Extremadura. Y esto me lleva a la tercera cuestión, que es el concepto de tributos y de impuestos, del que claro que sí, claro que hay que hablar. Nosotros siempre hemos defendido la armonización fiscal y no creemos en esa lucha entre comunidades autónomas hacia el dumping fiscal. Ustedes acaban de perdonarle 70 millones de euros a los que más tienen en esta tierra. Le han condonado el impuesto de patrimonio, el de grandes tenedores de viviendas y también el de los coches contaminantes y de gran cilindrada. Señora Manzano, ¿para qué? Usted dijo aquí en esta Cámara, no sé si fue usted o la señora Guardiola, creo que fue usted, que eso iba a conseguir atraer a gente de Madrid, ¿verdad, señor Ferreira? Y vamos a tener que hacer el tercer carril del túnel del Mirabete para toda la gente que iba a venir de Madrid a tributar en Extremadura. ¿Saben lo que han conseguido? Yo no me reiría si fuera usted. Han conseguido que en el primer trimestre se hayan perdido 14 ciudadanos de Extremadura, 14 por día. Es decir, han favorecido la despoblación en Extremadura. No solo no han arreglado el problema, sino que lo han agravado. Y lo han agravado porque nosotros no podemos competir contra Madrid. Es que esa no es nuestra guerra, esa no es nuestra lucha. Nuestros principios de financiación autonómica son los mismos y tiene que ser el principio de equidad, de igualdad y de suficiencia. Por supuesto, tenemos que modificar la financiación por habitante ajustado y tenemos que tener en cuenta la renta. Claro que sí, en una comunidad autónoma como la nuestra hay mucha más dependencia de los servicios públicos que en otras comunidades, exactamente el 99%. Y también tenemos que introducir las variables que aquí se han determinado de dispersión, de envejecimiento, de empleo, de faltas de infraestructura y también del riesgo de exclusión social. Es decir, que se priorice la equidad y la solidaridad frente a la ordinalidad. En definitiva, que se asegure un equilibrio entre lo que los ciudadanos necesitan y lo que tienen o lo que pueden aportar. Como decía siempre la vicepresidenta, la señora Blanco Morales, tributan las personas y no los territorios. ¿Cómo vamos a llegar a ese sistema de financiación autonómica? ¿Enfrentando comunidades autónomas? ¿Enfrentándonos al Gobierno de España? ¿O consiguiendo una postura unánime desde Extremadura? Un frente común para el que nosotros nos ofrecemos con lealtad hacia el Gobierno y hacia los extremeños y las extremeñas. Lealtad. Solo tenemos responsabilidad, solo tenemos dependencia de los ciudadanos de Extremadura. Ese es nuestro compromiso, lo ha dicho nuestro secretario general. Pactos para la financiación autonómica, pactos para el futuro de la central de Almaral y pacto para las infraestructuras en Extremadura. Sabemos la dificultad del momento en la gobernabilidad de España, pero tampoco podemos negar la dificultad en Extremadura, que son ustedes presos y rehenes de la extrema derecha, y eso nos preocupa. Por eso, por haber sufrido dos crisis en este país y haber descubierto la importancia de lo público, dos crisis, una económica y otra sanitaria, vividas de distinta manera, termino diciéndoles que aquí está el Partido Socialista de Extremadura para liderar una modificación del sistema de financiación autonómica basado en la solidaridad, en la equidad, en la igualdad, en la suficiencia. Por supuesto que sí, aquí estaremos defendiendo una voz común de los extremeños y de las extremeñas. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Álvarez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pacheco Delgado por un tiempo de 10 minutos. Gracias, señora vicepresidenta. Buenos días, señorías. Cuando se abandona la defensa de las políticas de educación y nos queremos convertir en 2 tardes en expertos en financiación, economía y hacienda, pues sucede lo que acabamos de escuchar. Señorías, todas las administraciones públicas necesitan una programación y una previsión de fondos para poder realizar una gestión adecuada de sus recursos.
y más una región como la nuestra, Extremadura. No necesitamos, señoría, que nos ayuden. No pretendemos ir a organismos superiores de pedigüeño. Lo que Extremadura necesita y lo que vamos a exigir es un reparto justo y equitativo de los recursos del Estado. Lo que Extremadura necesita y vamos a exigir es que se nos trate con justicia y que se solucionen los agravios históricos que con esta tierra se han cometido. Así lo establece la Constitución española y así lo exigirá el Partido Popular de Extremadura. Con la ayuda y el consenso del resto de grupos parlamentarios, si ellos quieren, y si no, lo haremos solo. Después serán los extremeños quienes juzguen la lealtad o la deslealtad con los que cada uno se retraten. Lealtad o deslealtad a Extremadura, por supuesto. Habrá que definirse en los próximos meses o años para defender los intereses de Extremadura o defender los intereses partidistas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Habrá que definirse entre defender los intereses de Extremadura o dedicarse a promocionar con recursos públicos de la Diputación de Badajoz al secretario general del PSOE de Extremadura. Habrá que definirse sobre muchas cosas. Hemos empezado por una declaración institucional que hoy algunos ponen en duda. El señor González Fruto habla de errores. Señor González Fruto, el 1 de febrero del año 2018, bien digo, aquí se produjo un debate monográfico sobre el sistema de financiación autonómica. Aquel fue un debate que fue un paripé, porque Guillermo Fernández Vara, meses anteriores, ya había mandado sus conclusiones, sus propuestas al Gobierno de Mariano Rajoy. ¿Fue aquel debate un error, señor González Fruto? Porque sus compañeros y el señor Jaén, compañero de usted entonces, aplaudieron aquel debate monográfico y sirvieron de muleta al señor Fernández Vara. Habla usted también de aliarse con el Mediterráneo o no aliarse, si es lo que más beneficia en Extremadura. ¿Está usted de acuerdo con los aplausos de su compañera de Miguel en aquel momento cuando el señor Fernández Vara se reunía con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig? ¿Está usted de acuerdo o no? Miren, la declaración institucional que ha liderado la presidenta del Gobierno de Extremadura, la señora María Guardiola, estableciendo una serie de puntos y que todos ustedes, todos nosotros hemos aprobado, creo que es un buen inicio para llegar a esa reforma del sistema de financiación autonómica todos de la mano, con diálogo y consenso para defender esos intereses de Extremadura a los que me refería. Siempre y cuando cumplamos con la Constitución española, que es irrenunciable para nuestro partido. Lealtad institucional del Gobierno de España con todas las comunidades autónomas y no solo con las nacionalistas. Negociación de ese sistema de financiación autonómica con luz y taquígrafo. En la conferencia de presidentes, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no en Waterloo o en Suiza con el huido Puigdemont. Estos son algunos de los puntos sobre el que tenemos que trabajar. Abandonar, por ejemplo, el principio de ordinariedad, que ahora la portavoz del Grupo Socialista dice que abandona, pero es que fueron sus compañeros, también aplaudidos por los socialistas extremeños, que lo introdujeron en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, Maragall, y aplaudido y aprobado por el señor Zapatero. Ese principio de ordinariedad establece la supremacía de las regiones ricas en cuanto a nivel de renta per cápita, que debe ser inalterable, en castellano. La solidaridad interterritorial tiene el límite de que jamás regiones como Extremadura puedan alcanzar el nivel de renta de Cataluña o el País Vasco. Eso es lo que ustedes aprobaron en el 2009 en el sistema de financiación autonómica actual. Tenemos que ponernos de acuerdo en cómo prestamos los servicios sociales como educación, sanidad y otros servicios que necesitamos, con los cánones de calidad del resto de España, donde nuestras circunstancias, despoblación, envejecimiento, dispersión geográfica, tienen que hacerse valer, señorías. Dotar adecuadamente el Fondo de Compensación Interterritorial, señora consejera.
indudablemente, porque la cantidad irrisoria de 432 millones de euros a repartir entre todas las comunidades autónomas es, digamos, pues eso, una cantidad irrisoria. Y recordemos que es el único fondo que establece la Constitución española. El resto serán suplementarios, pero ese lo exige la Constitución española. Señorías, aquí tengo el diario de sesiones de aquel debate monográfico del 1 de febrero del 2018, que yo aconsejo leer detenidamente a aquellas personas que ahora pretenden hacerse expertas en economía y en Hacienda, abandonando la educación. Decía la señora Pilar Morales, vicepresidenta del Gobierno entonces, decía lo siguiente, al ministro Montoro. El ministro Montoro decía ayer que lo más breve posible, refiriéndose a una reforma del sistema de financiación autonómica. Y decía Blanco Morales, yo le pido hoy que sea un plazo razonable. Podíamos fijarlo en 3 o 4 semanas y han pasado 6 años. ¿Sabe usted lo que sucedía entonces? No en los próximos meses, en 3 o 4 semanas, le decía Montoro. Lo que sucedía que en febrero del 2018 gobernaba Mariano Rajoy y a partir de unos meses después ocupa la Moncloa el señor Pedro Sánchez y ya se acabaron las exigencias y todos nos volvemos silentes. Y dice más, creemos que es la hora de que la Administración General del Estado concrete una propuesta. O sea, que tenía que ser el Estado quien concretase una propuesta, no el Gobierno de la Junta de Extremadura de entonces. Ninguna región subvenciona a otra. Totalmente de acuerdo. Pero, sin embargo, nos reunimos en Waterloo y en Suiza, le condonamos 15.000 millones de euros a Cataluña y realizamos unas negociaciones oscuras totalmente. Nosotros queremos en la conferencia del presidente y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El trasvase de fondos entre personas, ¿dónde hay que firmarlo? Pero es que eso no lo dicen después. No tributan las regiones, tributan las personas que viven y trabajan en ellas, excepto el hermano de Pedro Sánchez, que trabaja en Extremadura y tributa en Portugal. Y dice, esas cifras y otras muchas podrían añadirse, que se podrían añadir, hablaba aquí de una cifra, se podrían añadir a la insuficiencia de los recursos suministrados por el actual sistema de financiación autonómica. La consejera ha recordado que el actual sistema de financiación autonómica es del 2009. La consejera anterior de Hacienda, del año 2018, decía que ese sistema de financiación autonómica era insuficiente. Pero, por favor, hagamos memoria. En el año 2019 gobernaba Zapatero, que es quien propició un sistema de financiación autonómica que perjudica a Extremadura y beneficia a otras comunidades autónomas. Y en aquel momento, váyanse a los diarios de sesiones, Guillermo Fernández Vara y todos los socialistas extremeños aplaudían encantados aquel sistema de financiación autonómica de Zapatero y del 2019. Por lo tanto, podría seguir, pero yo les recomiendo la lectura. Yo lo he encuadernado para tenerlo como libro de cabecera para los siguientes meses. Me queda un minuto. Y en ese minuto lo quiero dedicar, señorías, para decir que efectivamente tanto María Guardiola como la consejera de Hacienda, como todo el Partido Popular de Extremadura, estamos dispuestos a dar la pelea por los extremeños en cuanto a la financiación. Esto no es un debate de política fiscal, que podemos hablar cuando queramos. Esto es un debate de financiación autonómica, de justicia, de lo que nos pertenece. Y podemos ir de la mano o podemos ir solos. Ustedes lo deciden. O están con el sectarismo de Pedro Sánchez, están con la demagogia de pedir que no se bajen los impuestos a los extremeños, mientras que los socialistas con poder trabajan en Extremadura y tributan en Elvas, o están con los extremeños y van de la mano del liderazgo de María Guardiola a defender lo que es nuestro. Muchas gracias. Ha finalizado su tiempo. Cierra el debate la consejera de Hacienda y Administración Pública, doña Elena Manzano Silva, por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Yo sí me siento orgullosa. Yo sí me siento orgullosa de esta declaración institucional. No sé si ustedes pueden decir lo mismo, porque parece que la están ya cuestionando. ¿Se arrepienten? ¿Se arrepienten de haberla suscrito? ¿La recuerdan? ¿La han leído? ¿Han leído estos principios? ¿La foto para quién? La foto para los extremeños, que es para los que gobierna el Gobierno de la presidenta María Guardiola. La foto, señor González Fruto, señora Álvarez, para los extremeños. El trabajo para los extremeños. Trabajo no de ahora, ¿eh? Trabajo no de ahora, trabajo de muchos años. Trabajo de muchos años defendiendo que se cumplan los principios constitucionales en materia de financiación autonómica. No estamos diciendo nada que no hayamos dicho antes. ¿Se arrepienten de que lo suscribiéramos? ¿Se arrepienten? Quiero ver sus caras. ¿Se arrepienten? Se lo estoy preguntando, porque parece que eso es lo que están diciendo aquí. ¿Qué están cuestionando? Que este Gobierno, que el Gobierno de la presidenta María Guardiola convoque a los representantes de los extremeños para firmar esa declaración institucional. ¿Qué le parece mal? ¿Le parece mal? ¿Le parece eso mal? ¿Se arrepienten? Porque mano tendida, por supuesto, desde un primer momento para hacerlo. Desde un primer momento le hemos dicho que sí a la comisión, lo hemos apoyado, por supuesto. Debate, negociación, queremos hablar de todo. Qué pena, ¿eh? Qué pena, ¿eh? Qué pena, porque quizá lo que esperaban era un no. Ellos lo que esperaban era un no, porque ustedes no se creen lo que pone aquí. Porque no se lo creen, no se creen lo que pone aquí, porque avalan todas y cada una de las decisiones que se toman desde Madrid con otros territorios y que contradicen lo que pone aquí. No les he oído alzar la voz en relación a todos esos miles de millones que van dirigidos a Cataluña. No les he oído alzar la voz. Y hablamos de Cataluña porque es que hay que hablar de Cataluña. Si fuera otro territorio, hablaríamos de otro territorio. ¿Se arrepienten de esto? Yo no. Yo me siento muy orgullosa. Y esa foto que consiguió la presidenta María Guardiola es para los extremeños, que les quede claro. Que estamos aquí para los extremeños, que los extremeños son nuestros jefes, que son los únicos que tenemos, y eso es lo que vamos a defender en Madrid y vamos a alzar la voz en Madrid. Si se arrepienten, díganlo claro, díganlo claramente. Igualdad, que le aclaro los principios, que veo que se lía, es lo que tiene. Hablar de este tema cuesta y mucho. Ojalá hubiera estado aquí el señor Amado, habría tenido mucho más rigor que usted. Igualdad, igualdad. Justicia, autonomía, coordinación y solidaridad. Me ha encantado escucharle que no va a defender la ordinalidad, porque eso lo han defendido ustedes. Lo han defendido ustedes cuando han introducido en el Estatuto de Autonomía catalán el principio de igualdad, del principio de ordinalidad, que aniquila por totalmente la igualdad. Lo han introducido ustedes, lo han defendido ustedes. Aluden a la armonización fiscal desconociendo absolutamente cuáles son las singularidades de nuestro territorio. ¿Les parecía positivo el infierno fiscal en el que vivíamos? ¿Les parecía adecuado que las personas con una renta de 20.000 euros en cómputo anual tributasen a un 12,5%? El tipo más elevado, más alto de toda España. ¿Esto era positivo? Fiscalidad no es financiación, pero ya que lo dicen, se lo recuerdo. ¿Han hablado con los contribuyentes en esta campaña de renta? ¿Han hablado con esas personas que ganan en torno a 1.000 euros y que por primera vez les sale a devolver? ¿Pero qué están defendiendo en relación con la armonización fiscal? ¿Qué están defendiendo? Primero, ¿saben lo que es? ¿A qué figuras impositivas se refieren? ¿Qué es? ¿A qué se refieren en concreto? Fiscalidad no es financiación. Cuando quieran, venimos y hablamos 7, 8, 20 días, los que sean, sobre fiscalidad, pero jamás nos van a tener al lado. Ustedes creen en un infierno fiscal, pero para algunos, no para contribuyentes que tienen un patrimonio de 2 millones de euros, cobran de instituciones públicas extremeñas y tributan fuera. Y eso es ético. Y eso es ético.
El hecho de que una persona esté en otro territorio implica que perdamos recursos, esos recursos tan necesarios para prestar lo que usted reivindica, la sanidad, la educación, y las cosas se demuestran con hechos. Ustedes son especialistas en vender humo. Nosotros lo demostramos con hechos, lo demostramos con los mayores presupuestos de la historia de Extremadura, 8.144 millones para lo importante, para la sanidad, para la educación, y que se dotan de una fiscalidad mucho más justa y que van a atraer población. Claro que sí, ya lo verán. Ustedes los asustaron a todos, se fueron a otros territorios, empobrecieron Extremadura. Con el gobierno de la presidenta María Guardiola, Extremadura va a crecer y va a llegar a ser todo lo que tiene derecho a ser. Ténganlo muy claro. Postura común. Repito, seguiremos buscándola. Postura común. Tenemos examinado el modelo del año 2009 en múltiples informes. Sabemos perfectamente cómo es, sabemos perfectamente cómo debe ser modificado. Lo hicimos en el año 2016, lo hicimos en el año 2017, lo hicimos en el año 2021, pero ¿el Estado está haciendo algo? ¿A quién le toca presentar el sistema? Preparados estamos, preparadísimos estamos. Lo que dijo la directora general de Fondos fue precisamente esto, que es lo que decía Pilar Blanco, es lo que ha expuesto mi compañero, que sea el Estado el que lo haga, ¿no? Principio de competencia, principio de lealtad. Nosotros sí somos respetuosos con la Constitución. Es el Estado el que tiene que presentar el modelo y ahí, en cuanto se presente el modelo, tendremos que combatirlo o no, apoyarlo o no y ver hasta dónde llega o no. Mucho me temo que la posición de Cataluña se va a ver reflejada en ese sistema propuesto por el Estado. Ojalá me equivoque, ojalá me saquen este vídeo, esta parte de la grabación y sea la contraria. Ojalá no se incrementen esos porcentajes de cesión. Mucho me temo que sí. Ojalá no se restrinja la nivelación. Mucho me temo que sí. Ojalá el Estado crea realmente lo que dice la Constitución. Crecimiento equilibrado, crecimiento cohesionado de todo el territorio. Ojalá lo veamos en el modelo de financiación. Me temo que no va a ser así. Cifras de la condonación, 15.000 millones, pero todo lo demás. ¿Millones para qué? Para determinados territorios. ¿Por qué? Por ese pago político que siempre ha sido el sistema de financiación autonómica. Yo me siento orgullosa de que los extremeños alcemos la voz en Madrid y que lo hagamos de manera unida, que lo hagamos de manera conjunta. ¿Por qué? Porque lo que sí les quiero garantizar es que este gobierno, el gobierno de la presidenta María Guardiola, es absolutamente libre para reivindicar que de una vez por todas Extremadura cuente con una financiación autonómica justa y esperemos que estén a la altura que requieren los extremeños para impulsar nuestra región. Gracias. Gracias, señora Manzano.